13. Casualmente estoy en el 23. Vamos a ver ahí una porción de la escritura referente a la última parábola. Podemos decirlo que el Señor estuvo enseñándole a los discípulos. Hasta la parábola de la levadura, el Señor la enseñó públicamente a la multitud. Ya cuando empieza a explicar la parábola del trigo y la parábola del trigo y la cizaña, dice que eso ya no se lo dijo abiertamente a la multitud, sino que eso ya se lo confió de una manera más particular a los discípulos, a los apóstoles. Y pues esta parábola que vamos a ver está titulada ahí en la palabra de Dios como la red, es la parábola de la red. Pero antes, hermanos, de entrar en la parábola, no nos olvidemos de que el tiempo aparentemente va transcurriendo sin novedades. Digo sin novedades en el sentido de que parece que todo va marchando igual. Parece ser que la vida va en el mismo ritmo, nos vamos envejeciendo, vamos avanzando en el tiempo, pero en lo que respecta a la palabra de Dios, pues se sigue predicando, pero no debemos nosotros, por el entendimiento que tenemos de la palabra de Dios, estar conscientes de que hay transformaciones que se están llevando a cabo en lugares muy secretos para el hombre, cuando menos para lo que es la sociedad en público. Y estas transformaciones, estas planificaciones tienen que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios, que no va a ir dejando de cumplirse a cada día. No sabemos exactamente dónde. Esto el Señor es el que lo sabe, y qué elementos humanos son los que están interviniendo para estar preparando de una manera así, tan imperceptible, de una manera tan gradual, lo que es eso que va a venir a cumplirse sobre esta humanidad. Cuando Lucas relata su evangelio, allí en el capítulo 21 y capítulo 22, él, dentro de otras declaraciones que hace, habla de lo que el Señor Jesús dijo acerca de los acontecimientos que iban a venir en el tiempo del fin. Y uno de ellos dice que la humanidad va a estar aterrorizada por los acontecimientos que sobrevendrán en la tierra. Esto quiere decir que se va a dejar venir uno tras otro y no va a dar lugar para la sorpresa, para que se reponga el ser humano de esa sorpresa. Y dice que esto va a caer como un lazo sobre todos los moradores de la tierra. Y cuando eso suceda, prácticamente, aunque de hecho todavía no, pero casi es como si ya sucediera, que la salvación se va a ir cerrando, se va a ir acortando. Si en este tiempo en que tenemos nosotros toda la libertad, con algunas muy leves restricciones en cada país de acuerdo a sus leyes, pero vamos a decirlo, tenemos toda la libertad para servirle al Señor sin limitaciones, al menos no limitaciones trascendentales que impidan que nosotros abiertamente proclamemos el Evangelio, que es una de las grandes tareas que el Señor nos dejó, de las grandes responsabilidades, que nosotros públicamente nos ostentemos, no tanto con palabra, yo les he dicho, sino con nuestras acciones,
con nuestra manera de vivir como seguidores del Señor Jesucristo. Y no hay problema. Pero vienen tiempos en donde sí va a haber problema. Por eso, precisamente en esta semana, no recuerdo qué día, y mi esposa fuimos al súper, a la tienda ahí, y andaba yo adentro, andábamos y miraba toda la gente que andaba agarrando los artículos que pues le eran necesarios, obviamente, y ajeno a lo que va a venir. Y yo me transporté a través del tiempo hacia el futuro y dije, esto un día va a cambiar. Un día no va a haber esa libertad de poder asistir a una tienda donde se vende comida para adquirir lo necesario. No. Primeramente va a ser necesario identificarse con Satanás abiertamente para poder tener acceso a lo que son los alimentos, para poder tener acceso a lo que es el vestido, para poder tener acceso a lo que son los diversos servicios de que disfrutamos nosotros actualmente. En ese tiempo los viajes para un cristiano se van a limitar también. ¿Por qué? La ciencia va a estar tan avanzada que no sabemos si los vehículos que usamos ahorita todavía vayan a estar en uso. Quizá van a quedar en desuso los vehículos que se mueven regularmente vía terrestre. Que no nos sorprenda que en un momento dado la ciencia se va a desplazar a pasos tan agigantados que vamos a andar volando en aparatos. No debe sorprendernos eso. Bien, quizá no nos toque a nosotros esa era, quizá les toque a nuestra descendencia, a otras generaciones, pero todo esto va a ser muy posible. Bien, dije, para un cristiano no va a ser sencillo viajar. ¿Por qué? Porque simplemente pudiera ser que tenga algo de gasolina su vehículo, sea vía terrestre o sea vía aérea o vía marítima, lo que sea, pero no va a poder avanzar más del abastecimiento con el que tenga ahí. Cuando quiera volver a reponer combustible, va a tener que mostrar su identidad con Satanás, la marca del que habla Apocalipsis del 666. Va a llegar un momento que simple y sencillamente no se va a poder ni siquiera entrar a ningún negocio si en la puerta no escanea esa marca que tiene que llevar en la mano derecha o en la frente. Y todo esto es un hecho que va a acontecer. Yo le he pedido al Señor en mis oraciones por los hermanos que les va a tocar vivir en aquel entonces, por mi descendencia física consanguínea que le vaya a tocar vivir en aquel entonces, que se reconcilien con el Señor. Y pues todo esto, hermanos, es algo que nosotros debemos tener en cuenta. En ese entonces lo material ya no va a tener el valor que tiene hoy. El dinero va a dejar de existir. El narcotráfico, la pobreza, todo eso va a dejar de existir aparentemente, porque todo el mundo va a tener acceso a todo lo necesario siempre y cuando se asocie con Satanás a través de sus agentes humanos que va a tener aquí en la tierra en aquel tiempo. Gloria a Dios. Y el Señor, con el hecho de estar dejando transcurrir el tiempo hoy, pues quiere que nosotros nos vayamos preparando, nos vayamos previniendo, y es algo que tenemos que luchar nosotros fuertemente, mis hermanos, contra cualquier síntoma de egoísmo, cualquier síntoma de vanagloria, cualquier síntoma hay otra palabra, de incredulidad, de mezquinidad,
Y yo lo que le digo al Señor, Señor, yo necesito aprender y quiero pedirte que me ayudes a aprender, a ver a las personas, a todas las personas, a mi familia, a mis hermanos, a cualquier persona, a cualquier ser humano. Quiero aprender a verlo desde tu perspectiva. Porque si yo no aprendo a hacerlo, no voy a poder caminar con el Señor. Va a ser imposible. Y le pido, ayúdame a aprender a valorar las cosas materiales, incluyendo el dinero, desde tu perspectiva, Señor. Que yo vaya dejando esa idea de que soy dueño yo de algo, de que soy dueño de mi billetera, de que soy dueño de alguna propiedad en este mundo. No, ayúdame a considerarme siempre un humilde administrador, un humilde y sencillo depositario, que de tu mano recibimos, como de hecho así es, de tu mano recibimos, Señor, aún el respiro del oxígeno que estamos respirando. Y por lo tanto, pues nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra propia vida. Si nuestra vida fuera nuestra, nunca nos muriéramos, no la dejáramos ir. Ni siquiera eso. El Señor es el que la da, el Señor es el que la recoge. Y tenemos nosotros, mis hermanos, que luchar contra esto. Y es en donde vamos a empezar nosotros a permitir que la palabra de Dios nos vaya moldeando a los propósitos y carácter de Dios. Esto no es sencillo, esto no es fácil, esto solamente lo podemos aprender mediante la intervención del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si Él no media, nunca vamos a poder nosotros lograrlo. Que sea una de las peticiones que, si no las hemos adicionado en nuestras oraciones, hermanos, adicionémosla. Esto es algo urgente. Y pues hombre, yo sé que todo esto está de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor es lo que quiere. Eso, a través de su palabra hay infinidad de mensajes que nos dicen esto. El rey David lo dijo en una ocasión. Dijo, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que ofrendemos voluntariamente para tu obra. Y dice, pues todo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Y de lo recibido de tu mano, de eso nosotros te estamos dando. Qué preciosa postura de el rey David, gloria a Dios. Y yo como anhelo decirlo no solamente con palabras, sino con mi corazón, gloria a Dios. Y mis hermanos, estamos orando, intercediendo por cada uno de aquellos que van luchando, por cada uno de aquellos que están entre sí y no. La muerte llega en el momento menos pensado. Millones, yo lo he dicho una y otra vez, y es probable que lo vaya a seguir diciendo de vez en cuando, millones alrededor de la tierra por enfermedades de mucha variedad que afecta a la sociedad, por accidentes de tránsito, vía terrestre, vía marítima, vía aérea, por tornados, por fenómenos que le llamamos naturales, erupciones volcánicas, huracanes, incendios, terremotos. ¿Cuántas cosas suceden en donde el ser humano ahí queda? Millones sobre la faz de la tierra. A cada día, cada 24 horas, se terminó la oportunidad. Ya no se alcanzó a ver la luz de un nuevo día, o ya no se alcanzó a ver un nuevo oscurecer. Bien. Y qué maravilloso es el Señor, que ocultó de nuestro entendimiento ese dato precisamente. Y solamente Él nos dice que
pues que nos pongamos a cuenta con Él, que nos pongamos a cuenta. Puede ser que cuando nosotros querramos hacerlo, ya sea demasiado tarde. Y no me estoy refiriendo propiamente a quienes no se han comprometido con el Señor. Me estoy refiriendo más que nada a los que ya nos comprometimos y que estamos teniendo ahí ese problema de que no queremos desligarnos de todo aquello que debamos desligarnos en esta vida temporal. Gloria a Dios. Mis hermanos, espero que estas palabras puedan servirnos como de reflexión y que con toda sinceridad podamos nosotros decirle al Señor esto. Gloria a Dios. Ahora acompáñenme con su vista en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50. La red. La parábola de la red. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, mis hermanos. Es un hecho que en todas las congregaciones religiosas, sin excepción alguna, hay miembros que con sincero corazón quieren servirle al Señor. Mientras que hay otros que pues solo lo es en apariencia. El Señor Jesús, como lo hizo en gran parte de este capítulo 13, estuvo ilustrando por medio de acontecimientos reales de esta vida terrenal para enseñar las verdades espirituales que esos acontecimientos alegóricos enseñan. Aquí está hablando de la pesca. Cuando menos 4 apóstoles eran pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. El Señor precisamente los llamó cuando estaban en esa faena de la pesca. A Pedro y Andrés los llamó cuando echaban pues prácticamente la red a la mar. Estaban ellos en esa ocupación. A Jacobo y a Juan los llamó cuando estaban ellos remendando sus redes. Parece ser que ya estaban muy deterioradas y se les jugaba por ahí un que otro pez y necesitaban darle una reparada, y ahí estaban en ese trabajo de remendar sus redes cuando el Señor los llama. Y entonces 4 apóstoles eran pescadores, pero el ambiente en sí de la pesca era del conocimiento general, aun cuando muchos no se dedicaban de lleno a adentrarse en el mar y sacar peces. De todas maneras entendían esto, y de hecho todos los apóstoles entendieron esto que el Señor les dijo. Primeramente, aquí el Señor usa una ilustración de lo que es el reino de los cielos y lo asemeja a una red, a una atarraya. También nosotros la conocemos así. Y es obvio
De hecho, pues yo prácticamente nunca he sido pescador, ni conozco gran cosa de esa arte, pero sí he contemplado yo una y otra vez a pescadores, tanto cuando salen a la pesca como cuando regresan. Obviamente cuando salen a la pesca van con sus embarcaciones vacías, van con los enseres necesarios, combustible, algún lonche por ahí de comidas, obviamente sus enseres de pesca, etcétera. Pero cuando regresan traen algo de pesca. Ahora, dice que la red es echada en el mar, pero no nos dice quién la echa. Lo que sí nos dice el efecto que causa la red cuando es echada en el mar. Con toda claridad termina diciendo el versículo 47, recoge de toda clase de peces. Esto es obvio. Sabemos nosotros que en el mar, en el océano o en cualquier tipo de agua, sea un lago, sea una presa, sea un río, un arroyo, etcétera, hay diversas especies acuáticas, pero principalmente en el mar, como está diciendo aquí el Señor Jesús, el mar viene simbolizando, aunque aquí el Señor no explicó totalmente esta parábola, Él solamente da el significado a partir de cuando los peces son apartados, aquellas especies que se comen de las que no se comen. Y esto es precisamente a lo que se refiere la parte final del versículo 47. Dice, recoge de toda clase de peces. Yo les decía, cuando he visto a los pescadores que regresan de pescar en sus embarcaciones, regularmente en los campos pesqueros se les llama pangas, traen camarones, traen pescados, pero yo me he dado cuenta que cuando sacan la panga para acá, para la playa, antes de sacar lo que traen, ahí mismo en la panga, empiezan a escoger y sacan una serie de animalitos que se metieron en la red, en la atarraya, pero que a ellos no les sirve de nada. No son comerciales, no son comestibles. Y bueno, para eso, pues ellos son los expertos en saber cuáles son los peces que se comen y cuáles son los que no se comen. E inclusive puede haber alguna especie de peces que son hasta venenosos, pueden ser dañinos. Y ellos, pues por la experiencia que tienen, ellos hacen esa separación con bastante habilidad. Pero la razón principal por la que la red recoge toda clase de peces es porque andan mezclados los unos con los otros. Esa es una. La otra, que también es una razón contundente, es porque el pescador no alcanza a ver, está la red abajo en las aguas y no alcanza a ver qué peces entran y qué peces no entran. Entonces no le queda otra más de que jalar la atarraya ya cuando siente que está pesada, jalarla y que se venga con todo. Acá hacemos la criba y es lo que hacen. Es lo que nos dice el Señor, que una vez llena la sacan a la orilla. Desconozco exactamente cuál es la técnica apropiada que tienen los pescadores para saber cuándo la atarraya ya está cargada. Pienso que le dan algún jaloncito y la sienten todavía un poco liviana, vacía. Dicen, todavía no han caído los peces suficientes. Y ya que le pegan más jalones y la sienten que ya está pesada, entonces ya, ahora sí, ya está bien cargada. Y la jalan, la echan y la vacían. Y la echan más, depende de la capacidad de peso que tenga la embarcación. Pero aquí nos dice que
una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Esta declaración del Señor no tuvo ningún problema su audiencia para comprenderla, porque era un trabajo cotidiano de ellos. Ellos sabían que así se hacía. Y pues hasta ahí no había ningún problema. Aquí lo que no alcanza a quedar muy visible es quiénes son los que echan la red. Solamente nos dice el versículo 47 que echada es en el mar. Los apóstoles entendieron inmediatamente quiénes eran los agentes que se encargaban de esto. Obviamente son los pescadores, aunque el Señor aquí no les da ninguna participación así concretamente, pero ellos entendieron que son los pescadores. Pero como toda parábola viene a enseñar algo de la vida real hacia algo de lo que es la vida espiritual, aquí no hay la excepción. Los que se encargan de echar la red en lo literal, pues son los pescadores. Ahora, la red, ¿qué viene siendo? Esto ha causado confusión y muchos se han atrevido a decir de que la red es la iglesia del Señor, pero no hay base bíblica para afirmar eso. De hecho, la red no es otra cosa que el Evangelio, la palabra de Dios, que es echada, dice aquí, en el mar. La palabra de Dios que se le transmite a la humanidad, se le transmite a la gente, y aquí ya no son pescadores literales, sino que son todos los creyentes que han decidido con seriedad y madurez entregarle su vida al Señor. Y como ellos tuvieron la experiencia, de hecho aquí estamos envueltos nosotros los que ya pasamos por ahí, tuvimos la experiencia de que un día un hermano tomó tiempo, sacrificó tal vez algo de dinero, sacrificó algo de sus bienes tal vez para venir a nosotros y transmitirnos el mensaje de salvación. Y ahí nos tiró la red. Ahora, la red, obviamente que muchas veces no todos los peces caen en la red. Un sinfín de peces, podríamos decir la mayoría de los peces que hay en el mar, no son atrapados. No son atrapados. El pescador echa la red otra vez y saca, pero muchos no caen. Bien, pero de cualquier manera, él cumple tirando la red. Así el cristiano, así el Hijo de Dios, cumple su compromiso con el Señor, transmitiendo el mensaje del Evangelio, transmitiendo el mensaje de salvación, y con eso está echando la red. Cabe la posibilidad, así como de que la red atrape a aquel pez, como también cabe la posibilidad de que aquel pez se escabulla y no entre en la red. Esta es una experiencia en lo literal, en lo espiritual, esto viene a cumplirse también. Sí. Pero lo cierto es que llega un momento en que la red se llena. Ya no hay cabida. Ya no hay lugar. Cuando está llena la red, aunque un pez, aunque esto no se da en lo literal, pero aunque un pez dijera, y yo quiero quedar ahí adentro, ya no hay lugar. Ya está llena. Lo que sigue es sacarla fuera y ponerla a la orilla.
Y ahí es donde empieza la separación de los peces buenos, de los peces que se comen y de aquellos que no se comen, de aquellos que no reditúan ninguna utilidad. Esto para los apóstoles estuvo fácil entenderlo. Ahora, el Señor, cuando pasa a dar la explicación de la parábola, Él lo hace de una manera parcial. ¿Sí? El Señor solamente empieza a explicar cuando el simbolismo de los pescadores que en lo literal empiezan a cribar las especies buenas de las malas, el Señor allí es en donde entra a dar la explicación de lo espiritual y dice, así será al fin del siglo. ¿Qué quiere decir? Así será en el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Punto importante aquí. Ningún pastor, ningún hermano, ningún ministro está autorizado de parte de Dios para correr a ningún miembro de la iglesia. Para decirle, usted aquí no puede entrar. Puede haber alguna circunstancia, yo ya lo he dicho, que implique responsabilidad ante la autoridad. Cuando algún miembro o cuando alguna visita simple y sencillamente trate de introducirse o de entrar, pero en un estado inconveniente en donde se pone en riesgo el orden, se pone en riesgo inclusive la integridad física de los que se encuentren allí, entonces ahí sí tiene que intervenir el responsable de la iglesia para pues impedir algún daño. Pero por cuestión de que yo pienso, yo me imagino, aún en el supuesto de que tenga la plena seguridad de que ese hermano no es sincero, de que esa hermana no es sincera, sus palabras, sus acciones están demostrando abiertamente que no es una verdadera cristiana, que no es un verdadero cristiano, ni en ese supuesto nosotros estamos autorizados para decirle a nadie, usted no puede estar aquí. Esto, claro, no evita la responsabilidad, porque es una responsabilidad que Dios da al responsable de toda iglesia, regularmente somos los pastores, de cuando vemos algún hermano, alguna hermana desordenada, hablar con ellos, aconsejarlos, conminarlos a que se ordenen en aquello en que deban hacerlo. Pero en el supuesto de que no quieran ordenarse, lo único que se les puede llegar a decir en un caso extremo, si es que ellos no incurren en un desorden en el que yo ya mencioné anteriormente, solamente decirles ya no pertenecen a esta congregación, ¿ya? Si ustedes desean seguir asistiendo, pueden hacerlo, pero ustedes ya no pertenecen a esta congregación, porque de una manera abierta, de una manera rebelde, pues están ustedes obrando en contra de un buen testimonio que va a dañar a algunos que sí quieran con corazón sincero servirle al Señor. Entonces eso es lo que se puede hacer, declararles de que ya no pertenecen a la congregación y hasta ahí nada más. El Señor aquí es muy claro que los únicos que van a separar, y esto va a ser en el fin del mundo, como dice el Señor aquí, van a ser los ángeles. Dice que apartarán los malos de entre los justos. Cuando el Señor dio la explicación de la parábola del trigo y la cizaña,
en el versículo 41 de este mismo capítulo, dice prácticamente lo mismo, aunque con diferentes palabras. Dice el versículo 41: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces van a ser los ángeles. Son los ángeles los autorizados de parte de Dios para aprobar o reprobar. Obviamente que los ángeles ya tienen previamente de parte de Dios esa revelación. No hay duda. Ellos van a actuar de acuerdo a los principios de Dios. Y pues en varias porciones escriturales el Señor dice esto con toda claridad, de que van a ser los ángeles los encargados de cosechar. Acá más adelante, ahorita regresamos aquí, hermanos, el tiempo nos alcanza, en el capítulo 24 de este evangelio. Mateo 24, versículo 30 y 31. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí parece que al Señor se le pasó decir: ¿y a los que no fueron escogidos? Porque está diciendo: y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. En las parábolas del trigo y la cizaña y en la parábola de la red, dice que apartarán los justos de los malos. Dice que a los malos los van a echar al horno de fuego y que allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Aquí el Señor también lo está diciendo, pero sin mencionarlo, cuando dice que juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, con esto está diciendo que sobre toda la faz de la tierra no va a haber un solo lugar. Si hubo por allá en el polo norte, si hubo por allá en los desiertos, si hubo por allá en una isla cristianos que le sirvieron al Señor y allá quedaron sus cuerpos cuando murieron, dice que los ángeles ahí van a ir a levantarlos. Ahora, por exclusión se entiende que a todos los que los ángeles no recogieron, no son sus escogidos, y por lo tanto desde ese momento los están apartando también de ahí. Sí, cuando venga ese arrebatamiento, que es la palabra bíblica, no rapto. El Señor no va a raptar a nadie. El Señor va a arrebatar a su iglesia, y no en el sentido en el que se comprende gramaticalmente la palabra arrebatar. Es quitar bruscamente algo a alguien haciendo uso de la fuerza. El Señor no va a hacer eso. Cuando dice arrebatará a su pueblo, allá en segunda de Tesalonicenses, se está refiriendo a que esto va a ser así rápido, como en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber lugar para acontecimientos intermedios. Esto no va a ser en un día o en 2 días. No, esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Por eso menciona la palabra arrebatar. Gloria a Dios. Entonces, todos aquellos
que no sean arrebatados, por definición, ya fueron separados por los ángeles. Y eso va a ser algo de lo más terrible. Y yo tuve un sueño en una ocasión en donde vi que yo me quedaba. Y desperté, pero hermanos, aterrorizado. Y pues fue una de las grandes experiencias que tuve con el Señor. El Señor, por medio de un simple sueño, nos ayuda a levantarnos, nos ayuda a recobrar el ánimo para caminar con Él, nos fortalece, nos perdona también, nos limpia. Y bueno, Él sabe cuándo, cómo y con quién lo hace. Él sabe hasta dónde llega el grado de nuestra sinceridad. Él sabe desde qué punto en adelante nosotros estamos invadiendo ya lo que es la tolerancia indebida para nuestra vida, para nuestra alma. Él sabe de qué punto en adelante ya de una manera rebelde nosotros coqueteamos con la tentación, coqueteamos con el pecado. Él sabe hasta qué punto la tentación y la prueba nos rebasan a nosotros. Y en base a ese conocimiento perfecto que Él tiene, Él aplica su justicia, su juicio, y dice quiénes son separados a un destino y quiénes son separados a otro destino. Volviendo a la parábola de la red. Ya esa ilustración de la pesca a los apóstoles les quedó muy claro, y yo pienso que de allí en adelante desconozco si alguno de ellos volvió a pescar, porque regularmente desde el momento en que el Señor los llamó, ya como el Señor mismo les dijo a Pedro y a Andrés, yo los voy a hacer pescadores, pero no de esas especies acuáticas, ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Pero en el supuesto de que algunos de ellos volvieran alguna vez a echar sus redes a la mar, iban a recordar con toda claridad la enseñanza del Señor. Y cuando estaban quizás sacando los pescados y separándolos, se acordaban, a lo mejor aquí puede ir fulano de tal. Para acá. Los peces malos, en lo literal, se echan otra vez regularmente al mar, al agua. Y los buenos, eso sí, se juntan en cestas, como dice aquí, en cestas, pero esas cestas aquí vienen simbolizando el mismo reino de Dios, el paraíso eterno de Dios. Gloria a Dios. Y pues hermanos, ante esto es importante que nosotros hagamos memoria de que nuestro servicio en el Señor no da lugar para ninguna jactancia. Notemos que cuando el Señor ilustra de la pesca, ni siquiera menciona a los pescadores. No hace mención en lo absoluto de ellos. Cuando el Señor relató la parábola del sembrador, tampoco les da intervención. Solamente empieza diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y ese sembrador, él mismo lo dijo cuando explica esa parábola, el sembrador es el mismo Señor Jesucristo. Cuando relata la parábola del trigo y la cizaña, tampoco le da ninguna participación a los sembradores. No. Dice que Él mismo es el que siembra. Entonces, pues, lo que de paso nos enseña este contexto bíblico de la parábola de la red, es que lo que el Señor nos encargó que cumpliéramos es algo que tenemos nosotros el deber de hacerlo. Sí. Por mucho que yo hable de la palabra de Dios, nunca me va a dar lugar, al menos bíblicamente, para que yo sienta que he hecho algo.
en la obra de Dios. Como para que yo me envanezca mucho menos. No. En Lucas 17, hablándoles acerca de esto, el Señor, y previniendo a su iglesia para que no fuera a caer en el egocentrismo. 17, hermano. Sí, Lucas 17. Amén. Para que el cristiano que comparte mucho o poco el evangelio con las almas no vaya a sentirse envanecido, mucho menos. El Señor les dijo lo siguiente en el capítulo 17 de Lucas, versículo 7 en adelante. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Con esto el Señor está diciendo: esto nunca se ha visto ni se va a ver. Así también vosotros, versículo 10, y aquí está el énfasis de la enseñanza. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que yo os he ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Notemos, cuando hayáis hecho todo. Ay, ay, ay. Yo pienso que está puesto un poco alto el listón. Va a ser muy difícil que un cristiano humilde y sincero pueda llegar a decir: yo ya soy un siervo inútil. Si es que alguno llegara, va a poder decir: soy un siervo inútil. ¿Por qué? Porque hice nada más lo que debía haber hecho. Cumplí nada más con mi deber. No fui bueno para hacer algo extra. Nada más me conformé con la tarea que se me dejó. Y pues ni siquiera eso. Pero el Señor dice: por si acaso alguno llega a cumplir todo lo que yo les he mandado, va a poder tener el privilegio. Pero en la realidad no es para que el Señor le diga desde el cielo: gracias. Gracias fulano, gracias fulana, por haber trabajado tanto este día en mi obra. Gracias por haberle hablado a algunas almas de mi palabra este día. No, no, no. Así como el Señor les presentó la figura de que en aquel entonces esto era algo muy normal. Aquí la palabra siervo más que nada indica un esclavo. Un esclavo no tenía garantías, era propiedad del dueño, del amo, del dueño de la casa, como lo era la propiedad, la mesa, la silla donde se sentaba, como lo era de propiedad la cabeza de ganado, el asno, el buey, etc. Así también el siervo, él estaba obligado a atender a su señor y no tenía permiso de comer ni de beber hasta que su amo se sobaba el estómago y decía: ya estoy a gusto. Entonces él entendía que ya podía sentarse a la mesa, pero mientras él tenía que estar atento. Mientras su amo estaba allí comiendo, él no podía servirse. Él tenía que estar atento a qué se le ofrece, Señor. ¿Y un vaso de agua? ¿Le sirvo más bistec? ¿Le sirvo más frijoles? ¿Le sirvo más esto o aquello? Él tenía que estar ahí nada más, esperando a ver qué se le ofrecía a su amo. Y ya que se levantaba de la mesa, entonces sí podía comer y beber. Gloria a Dios. Entonces, esta es la figura
que el Señor da también acá en la parábola de la red. No menciona a los pescadores cuando echan la red, no los menciona cuando recogen la red, no los menciona cuando sacan a la orilla la red, no los menciona, los viene mencionando vagamente cuando dice y sentados. Ahí se entiende que son los pescadores, pero hasta entonces el Señor les da una vaga participación ahí. Y esto, mis hermanos, es el real sentir de todo creyente honesto y sincero, humilde, gloria a Dios, que entre más trabaja en la obra de Dios, menos merecedor de la misericordia de Dios se considera. Y siempre está en el entendido de que todo es por la gracia misericordiosa del Señor. El apóstol Pablo lo llegó a decir en 1 Corintios 9:16, y aquí vamos a terminar la predicación. 1 Corintios capítulo 9. Corintios. Versículo 16. Amén. Dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Notemos, me es impuesta necesidad. Esto es lo que el Señor pone en la vida de todo aquel que se decida a servirle. Pone esa necesidad. No es algo que si yo quiero lo hago o no lo hago. Vamos, cuando se llega la hora de tomar los alimentos, cada uno de nosotros tal vez tenemos alguna hora determinada ya, habituado nuestro organismo a que a las 7 de la mañana o a las 12 o a tales horas, ya mi organismo me está diciendo que quiere comer, porque siento hambre, y siento hambre. Es una necesidad. O ya mi organismo me está diciendo que quiere que le dé agua, siento sed, es una necesidad. Y yo tengo que atender esa necesidad aún en contra de mi voluntad. Tengo que atender esa necesidad porque si no, hay problemas para mí. Pues así dice el apóstol Pablo, así es también el compromiso que tengo yo con el Señor. Es una necesidad que yo tengo en mí. No es algo que está dejado a mi criterio, que si yo quiero hacerlo, lo hago. Si yo quiero hablarle a alguien, le hablo. Si no quiero hablarle a alguien, no le hablo. Es cierto. Todos tenemos, a final de cuentas, esa libre decisión. Pero en el creyente verdadero va a haber esa necesidad. Va a estar esperando el momento oportuno para tirar la red. Pero yo estoy platicando aquí con un político. Un político que solamente habla de política. Un creyente con esa necesidad va a hablar de política también. Aunque no sea ese nuestra manera de decir, como dijo el apóstol Pablo, me voy a hacer al político. ¿Para qué? Para que ese político pueda ser alcanzado por la misericordia de Dios. Pero yo tengo que hacerme, cuando menos por un tiempo limitado, tengo que escucharlo. ¿Ya? Que las masas, que los compañeros, que las elecciones y que tantas promesas que se hacen, yo tengo que escucharlo. Y va a haber el momento en que yo voy a encontrar la oportunidad para empezar a hablar del plan de salvación de Dios. Ese es
el compromiso. A eso se refería también el apóstol Pablo cuando dijo en estas enseñanzas que acabamos de estar viendo: me he hecho a todos de todo, para que de alguna manera sean alcanzados por el Señor. Hablando con un pescador, dice: diga, pues aquí ya tenemos nosotros la pauta a seguir. Hablando con cualquier persona, con un carnicero, con un deportista, con un piloto, con quien sea, regularmente va a haber oportunidad para tirar la red. Ya no es nuestra responsabilidad que si entró un pez malo o un bueno. Esa no es responsabilidad de los pescadores. Ellos no pueden, aunque quisieran, no pueden recoger puros peces buenos. ¿Por qué? Porque andan revueltos abajo en el agua. Otra cosa, está invisible a su vista. No pueden ver. Si entra un chihuili, un burro, un pescado que no sirve para nada, no puede hacer nada porque no está viendo. Él lo que hace es, cuando está afuera, ya sé que este no sirve, va para afuera, en lo literal. Pero en lo espiritual, eso le va a corresponder hacerlo solo a los ángeles de Dios. De manera, mis hermanos, que el recordatorio pues de esta predicación, de esta enseñanza, es tirar la red. Amén. Hasta que se llene. Creo que en este día debimos haberla tirado a más de algún pescado por ahí, Dios. Y no estoy hablando propiamente de haber hablado formalmente la palabra de Dios, habiendo sido amables. Cuando iba conduciendo mi vehículo, siendo amables cuando iba caminando por el pasillo, siendo amables al ir y depositar la basura en el cesto, allí en la tienda, en el estacionamiento. No, al cabo que hay un basurero tirado, una toallita más, el Señor no la va a echar. No, sí. Ahí tiramos la red también de esa manera, o no la tiramos, una de dos. Amén. Pero es que el cesto, ay, tengo que caminar hasta allá. Acordémonos, hermanos, tenemos que tirar la red. Y una de las formas es nuestro comportamiento. Amén. Una de las formas es cómo nosotros nos expresamos, cómo vestimos, cómo nos conducimos en general en nuestra vida diaria. Y así también vamos a estar tirando la red. Gloria a Dios. Aunque de una manera más específica va a ser compartir la palabra de Dios. Y obviamente que cuando lo hacemos sentimos una satisfacción espiritual, pero nunca al grado de percibir un envanecimiento, como para decir: el Señor ya se endeudó aquí conmigo, el Señor ya me tiene que compensar porque ya le hablé a algún alma de la palabra de Dios. No, ni siquiera podemos empezar a decir siervos inútiles son, mis hermanos. Bueno, pues gloria a Dios, damos así por terminada la predicación y vamos a orar y a pedirle al Señor su socorro, su ayuda. Creo que podemos decirlo sin llegar al grado de exageración, es urgente que el Señor intervenga en nuestras vidas. Es urgente que el Señor salga a nuestro encuentro en la forma en como Él lo